Hola amigos, ¿qué tal? Buen miércoles, buena semana, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Depende cuándo y dónde me estén escuchando. Si es que este tema les interesa, ¿qué es el Estado? Estamos reflexionando alrededor de esa pregunta. O quizás expresado en términos hegelianos, ¿qué es Estado? ¿Por qué? Porque no nos queremos referir a la contingencia histórica, este Estado, aquel, uno que es, alguno que haya sido. No todas las sociedades o las civilizaciones llegaron o llegan incluso a tener una forma estatal. No, esto es un hecho histórico. Pero no estamos enfocando desde ese punto de vista la pregunta, sino, como dice el maestro Hegel, nos interesa el Estado desde un punto de vista filosófico, puntualmente desde el punto de vista de la filosofía del derecho. Y ahí ya nos está dando una pista, Estado y derecho, esos conceptos tan primos, o algunos incluso llegan a decir una y la misma cosa, uno y el mismo concepto. Bien, nos interesa el Estado como idea. Vamos a empezar a hablar un poquito en términos hegelianos. Qué cara dura yo. Como objeto de pensamiento. Estamos tratando de llegar a un sentido necesario de la idea Estado, no a un sentido contingente histórico, sino enfocado desde el punto de vista filosófico, puntualmente desde la filosofía política, desde la filosofía constitucional, un término muy lindo que usa Hegel, y en general desde la reflexión del pensamiento filosófico, porque de lo que se trata es de asir un concepto, una idea, un puro pensamiento, como dice Hegel, es el objeto de la filosofía. Bueno, se me ocurrió meterme con Hegel, no sé si es muy buena idea para mí, porque yo entro a la filosofía de una manera un poco salvaje, no es mi métier, es solamente algo que me gusta. Bueno, soy abogada, tiene que ver con eso. Entonces, bueno, ya se los dije en el video anterior, le eché mano a este librito fabuloso, que es La filosofía del derecho, de Hegel, publicada en 1820 y que yo tengo acá en una edición muy hermosa, con un prólogo histórico y magnífico que escribió Marx para este libro que se publicó, como les dije, en 1820. Estos son los cursos, es el curso que daba Hegel de filosofía política, entre otras especialidades filosóficas, en la Universidad de Heidelberg. Y, como él mismo dice acá, estas son mis lecciones y es lo mismo que le vengo enseñando siempre. Claro, cuando uno abre el libro dice, bueno, ¿cómo sería ser alumno de Hegel? Yo no me lo puedo ni imaginar, pero estoy tratando de leer algo de todo eso. Y habíamos comentado esto que les dije, ¿por qué? Porque cuando nosotros pensamos en el término Estado, en sentido político, ¿no? En sentido físico, digamos, nos deslizamos a una referencia histórica, inevitablemente. Tratamos de, bueno, identificarlo con algo existente, haya sido atrás en el tiempo o existente ahora. Incluso nos deslizamos hacia un sentido específico de la palabra Estado, del concepto, que es el Estado-nación, el Estado moderno, que es lo que tenemos más a mano. Y por último, la realidad política en la que vivimos hoy, la mayor parte de la humanidad, vivimos en Estados-nación, vamos a decirlo así. Bueno, esto es muy interesante, por algo lo reconocemos como un Estado, pero es un sentido histórico, contingente de la palabra Estado. Y acá, repito, y lo dice Hegel, estamos buscando un sentido necesario, universal, no particular, universal del concepto. Bueno, ese sentido histórico es el de la unidad política, de la centralidad. Le podemos encontrar diversos orígenes, como bien dice Hegel. Él se desentiende del aspecto histórico. Nos avisa, y ya lo sabemos, que es naturalista y es contractualista. Pero no le da importancia a eso, porque sostiene, en este libro justamente,
que eso son cuestiones históricas. Podemos pensar, dice él, que el Estado nació por la diferencia de clases, por la división del trabajo, por la estructura patriarcal, lo menciona en esos términos, porque es un consenso, porque es un contrato, porque es una realidad jurídica en la que se quiere vivir. Todo eso puede ser. Pero además de anoticiarnos, y lo sabemos que es un naturalista y contractualista, inmediatamente se desentiende de ese asunto porque no es desde ahí donde le interesa enfocar el tema del Estado. Le interesa enfocarlo como idea, como racionalidad. Y esto es un clásico hegeliano, es un poco elemental como lo voy a decir, pero bueno, estamos acostumbrados, pensamos en Hegel, estamos pensando en la dialéctica, el amo y el esclavo, los términos opuestos, antitéticos que se unifican, pero en una unidad superior, una síntesis. Bueno, esto es muy elemental, como podrán ver. Pero lo podemos pensar en esos términos porque es que él lo plantea en esos términos. Y acá, esa dialéctica, que en otros campos la puede llamar como amo y esclavo, acá la hace jugar entre la particularidad y la universalidad, que es entre la sociedad civil y el Estado, siendo el Estado la universalidad y la sociedad civil la particularidad, la contingencia, aunque entiende que para el ser humano eso siempre existe. El ser humano es lazo, lo entiende perfectamente, y eso es a lo que él llama la sociedad civil, que en un sentido somos eso, por razón muy obvia que también menciona la necesidad de la subsistencia material y la necesidad de la existencia jurídica. Bien, eso está garantizado, por decirlo así, con, la mera existencia de la sociedad civil, que no deja de ser eso. Pero el Estado, entonces, ¿qué es? Porque es otra cosa, y nos repite hasta el cansancio que no tenemos que confundir sociedad civil con Estado. ¿Por qué? La sociedad civil, dice Hegel, representa o es la libertad individual. El capricho se puede expandir en múltiples sentidos, es la vida como la queremos vivir, es la libertad individual. Mientras que el Estado es una universalidad o es la universalidad, es del orden de la necesidad e introduce en la historia una relación nueva con el individuo o con la individualidad, la particularidad. ¿Por qué? Porque termina siendo una síntesis que está por encima de la particularidad, por encima del individuo, por decirlo así, por encima de la sociedad civil, como una idea, como un fin último. El Estado es un fin último. El Estado, dice Hegel, es una idea, una idea. Y lo dice en estas palabras: es el ser eterno en sí y por sí, necesario del espíritu. Qué enigmático suena esto, pero es maravilloso leerlo. Ser eterno en sí y por sí. Y el origen, aunque él se inclina por el origen contractual, si lo quieren poner en esos términos, o por la costumbre, o lo que le quieran poner, nada de eso, dice Hegel, hace a la idea del Estado, ni es relevante para una reflexión filosófica que tiene como objeto la idea del Estado. Por eso es que Hegel, en este tipo de reflexión, se va a desentender completamente de la génesis del Estado o del origen de tal o cual Estado. Esa es la particularidad. No le interesa la particularidad, le interesa la idea. Vamos a seguir un poquito con esto. Hegel me llevó mucho a Platón y pensé, Platón es un imprescindible. Es un imprescindible para este tema, son imprescindibles los griegos, pero Platón, si tengo que pensar en alguien que tanto habló como filósofo del Estado, bueno, enseguida pienso en él. Pero no quiero dejar esto, que es apenas una aproximación, sin decir, por ejemplo, que para Hegel, ¿en qué consiste la racionalidad? ¿En qué consiste la captación de la idea?
es una unidad, es una interpenetración, es una compenetración entre la particularidad, la contingencia y la universalidad, la necesidad. Lo que surge de eso es otra cosa. En este caso es el Estado, que ya aparece no como una realidad contingente, sino como una idea necesaria. El mayor deber del individuo, dice Hegel, esto es muy impresionante, es pertenecer al Estado. Y el Estado no está para garantizar, no tiene esa visión, los derechos individuales, de ninguna manera. Con eso no quiere decir que no tienen valor ni nada por el estilo. Pero eso lo hace la sociedad civil, la socialidad, el derecho también, porque el derecho existe antes que el Estado, por supuesto. La forma normativa de vivir, obviamente, eso es la sociedad. Bueno, no está para eso el Estado. De eso se ocupa la misma sociedad civil, dice Hegel. El Estado es una idea de orden superior, es una síntesis de orden superior entre particularidad y universalidad, una idea. Antes de terminar esto, voy a seguir un poco con Hegel, porque esto es, les quería leer algunas cuestiones, que ahora ya no tengo tiempo, pero sí mencionarles que chusmeen este libro, que recuerden que este libro se divide en tres partes. El derecho objetivo, digamos, absoluto como lo llama él, la segunda parte que es la moralidad, y la tercera parte, esta tercera parte, que se refiere a la familia, a la sociedad civil y al Estado. Esta tercera parte es la ética y está coronada en su último capítulo, digamos, por todo esto que estamos intentando hablar sobre el Estado. Recuerden, es un libro maravilloso. El prólogo es famoso, el prólogo de Marx, que es muy interesante de leer. ¿Solamente se acuerdan de esto? La miseria religiosa es al mismo tiempo la expresión de la miseria real y la protesta contra ella. La religión es el sollozo de la criatura oprimida, es el significado real de un mundo sin corazón, así como es el espíritu de una época privada de espíritu. La religión es el opio del pueblo. La eliminación de la religión como ilusoria felicidad va a dar lugar a la aparición de la felicidad real. Bueno, esta gente escribía maravillosamente, Marx también. Esto seguro ustedes lo conocen, está acá en el prólogo que hizo Marx a la filosofía del derecho del maestro Hegel. ¿Cómo escribe Hegel? Bueno, ¿cómo escribe? Esto que yo les empecé a contar y esbozar son estas primeras 2 paginitas del tema del Estado según Hegel. Entonces vamos a seguir un poco más. Y después quizás vamos a viajar un poquito por Platón. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Muchísimas gracias.